Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Un mundo nos vigila con Elías Marín Chaparro. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Dimensional. ¿Qué tal, mi Rafa? Muy bien. Excelente. ¿Qué nos tienes para hoy, Elías? Mira, ¿qué te parece si ahora les platicamos mi experiencia con este tema de los extraterrestres? Perfecto. Adelante, Elías. Cuéntanos tu historia. Mira, todo empieza ya en el año de 1995, 1996. Yo estaba como entre quinto y sexto de primaria, es lo que recuerdo. Entonces, era una noche de verano, de donde yo soy, la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Pues como el clima es muy agradable, la verdad, pues en verano no necesitas tener ni aire acondicionado, ¿verdad? Ni eso. O sea, con que tú abras la ventana, ya con el aire que fluya, ya el clima se torna placentero. Entonces, era una noche que pues tenía la ventana abierta y solía pasar ¿cómo se dice? Que las cortinas se levantaran, ¿verdad? Pero esa noche hay un ruido que me despierta. Era un ruido así como un zumbido metálico y como con un vaivén, como un zzz, algo así. Entonces yo pensé, como ahí cerca de mi casa hay una avenida principal, yo pensé que era un tráiler. Haz de cuenta que cuando pasaban los tráilers, pues como es un vehículo muy grande, en veces temblaban las ventanas, porque también empecé a escuchar como una vibración en las ventanas. Entonces pues tardó más de lo normal que si hubiera sido el paso de un tráiler. Pues ya se me hizo extraño. Entonces las cortinas también se estaban empezando a levantar y se me hace raro porque pues no hacía aire. Eso pasaba solamente cuando hacía cierta brisa así de aire, se levantaban. Y pues estaba el temblor de las ventanas, el zumbido como eléctrico, mecánico, algo así raro, y las cortinas levantándose. Entonces ya como que se me hizo más raro de lo normal. Entonces, como niño, procede a darme miedo. Entonces lo que hago rápidamente, me cubro con la sábana. En ese, pues como era verano, era así tipo mayo, pues nada, estaba durmiendo con una sábana delgadita. Entonces me tapo y después empiezo a sentir como que un hormigueo eléctrico en todo el cuerpo, pero era como que algo eléctrico no natural. No sé si te ha pasado cuando se te duerme una pierna, cuando empiezas a recobrar otra vez la movilidad, como que sientes ese cosquilleo, ¿no? Y de los nervios. Haz de cuenta que algo así sentía, pero que me recorría por todo el cuerpo. Después empiezo a ya no poderme mover. Entonces como que me desespera, ¿verdad? Canijo, pues porque no me puedo mover. Pero lo que sí podía abrir y cerrar eran los ojos. Pero rápidamente los volví a cerrar, o sea, como que no quería ver. Entonces paso de esa experiencia, hay como que un borrón y paso rápidamente a estar ya sin la sábana y estoy como que en un estado de shock, estoy temblando y tengo mucho miedo. Sigue el ruido, el hormigueo eléctrico como que empieza a desaparecer y de repente ya todo se calla, ya no temblan las ventanas, desaparece el ruido ese eléctrico. Y quedo yo solo, o sea, me hacía el tipo 2 de la mañana en estado de shock. Después de eso, pues yo no me expliqué, ¿verdad? ¿Qué habrá sido? Dije, pues fue una pesadilla, no sé, o sea, no le di mucha importancia. No sé si una semana o días después, recuerdo que estaban pasando en la televisión un episodio no era un episodio, creo que era un corto de los Expedientes Secretos X, como cuando anunciaban así el próximo capítulo. Y como que en ese episodio salían unas siluetas de seres grises. Entonces como que me empiezan a llegar así flashazos a la cabeza, como recuerdos de que yo me acordaba. Haz de cuenta que de mi cama, si volteaba al lado derecho, al fondo, tenía la puerta del baño y hasta ahí se veía el baño. Entonces yo recuerdo como que ver a tres niños así calvos corriendo rumbo hacia el baño. Como que uno se para, voltea hacia mí y ya se desaparecen allá. Como que empiezo a recordar, a tener esos fragmentos de recuerdos. Igual, a partir ya de eso, empieza como que a crecer un
un miedo en mí, ¿verdad? Ya de irme a dormir, o sea, ya cuando caía la noche como que ya me entraba esa ansiedad de que, híjola, pues no me siento a gusto, y ya pues ahí medio batallaba de hecho incluso trataba hasta dormir más temprano, ¿verdad? Para que me diera sueño, en lo que había gente despierta, pues dormirme. Entonces, otra noche recuerdo que estoy soñando y como que yo siempre he tenido sueños vívidos, o sea, yo recuerdo que 5 o 6 años yo tenía control de mis sueños o iba a otras realidades y me la pasaba muy bien. Entonces dentro ya de ese sueño yo siento que dije, ay, ellos vienen otra vez, ya están aquí, y eso me despierta y sigue el mismo ruido metálico, tengo otra vez ese cosquilleo eléctrico, no me puedo mover. Pero ahora lo diferente es que en toda la habitación está iluminada por un color rojo, así como que medio opaco, pero rojo. Y pues se pone más así atmósfera de terror, ¿verdad? Pues también me dio mucho miedo. Y otra vez desaparece y se vuelve a ir. Como los cuartos oscuros de donde revelan las radiografías, ¿no? O las fotografías. Ándale. Esa luz roja. Así es, y sí recuerdo porque en ese tiempo había un amigo de mi papá que era fotógrafo y sí me tocó entrar a esos cuartos, entonces sí más o menos era parecido, como que esa tonalidad opaca, pero aún así se veía muy marcado ese color rojo en toda la habitación, y igual repetimos el ruido, el zumbido de ventanas y la parálisis. Una serie de preguntas que te quiero hacer con respecto a los seres que viste. ¿De qué tamaño eran aproximadamente? ¿Cómo eran? ¿Cómo era su cara? ¿Cómo era su color de piel? Sí, ya había como que una marca en la puerta, entonces sí, ya después, ya cuando lo platicamos ya más a futuro, hice como que el cálculo, eran como entre 1 metro y 1,20 centímetros aproximadamente. Lo que sí recuerdo eran así como grisecitos, y es un recuerdo muy vago, ¿verdad? Pero sí recuerdo esas 3 figuras, pero que me despertó al ver este anuncio de los expedientes secretos X. ¿Sentiste miedo? En el fragmento no, al recordar esos flashazos, pero lo que sí había previo era un miedo a irme a dormir. O sea, batallaba mucho, o sea, es algo de que, pues, ¿por qué antes yo dormía sin problemas? ¿Sabes cómo? Porque me nació un miedo, o sea, como pasaba algo. Incluso empecé a mentalizar, o sea, que ya después entendí que fue un error, ¿verdad? O sea, que empecé a mentalizar, decía, pues sí, que si pase algo, o sea, que yo no me acuerde. O sea, si van a otra vez venir, pues háganlo, pero que yo no me acuerde. Ahí como que ya después entendí como que cedí mi libre albedrío ahí en esa parte, pero eso ya viene, el entendimiento es posterior, ¿verdad? ¿Qué buscan estos seres de nosotros? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué fin? ¿Por qué visitan a las personas? ¿Por qué las abducen? Porque nos estás contando una historia, si bien no de abducción, pues por lo menos de un contacto bastante fuerte. Mira, sí creo tener esa respuesta, pero eso tuvieron que pasar 15 años, Rafa, para poder tenerla. O sea, en todo ese periodo cuando me pasó eso, ya mi vida, o sea, era de que yo de repente estaba jugando con mis amigos y sentía las ganas de voltear al cielo y estaba una nave, estaba una esfera, estaba una luz moviéndose, estaban paradas, pero siempre había ya esa comunicación bidireccional, ¿verdad? Siempre estaba ahí presente. O sea, ya a raíz de eso, pues también me crece un gran interés por conocer estos temas, ¿verdad? O sea, en su tiempo, pues lo que yo recuerdo que había muchas revistas, compraba revistas, Año Cero, el Maussan, o sea, recuerdo que me ponía a ver qué Maussan, pero sí veía las naves, ¿verdad? Los videos, pero pues eso ya era como que una realidad que yo ya conocía. O sea, yo quería interesarme más de esos temas, quería como que tener más información, el darle un por qué me está pasando esto. A raíz de eso, pues también empezó a conocer grupos, empezó a hacer mis grupos. Recuerdo que todavía estaba niño en primaria, te digo, y quise hacer un grupo ahí de investigación con el buen Robin, no sé si te acuerdas. El buen Robin Sosa. Sí, así es, empezamos un grupo, después me empecé a juntar con más gente, después ya más grandes, ya así tipo yo en la universidad. Recuerdo que me invitó Robin a otro grupo ahí local, que fue donde te conocí a ti, Rafa. Sí, el CISFO. Así es. Ya después nosotros hacemos nuestro grupo, pero seguimos en ese proceso, ¿no? De entender el porqué de estos fenómenos. Y de ahí ya se derivan 20 años, ¿no? De estudio y de investigación del fenómeno, ¿no? Digo, hemos tomado caminos paralelos, nos hemos separado, nos hemos reunido, ahora estamos en este proyecto, pero de ahí se ha afincado una buena amistad, ¿no? A raíz del fenómeno OVNI.
Así es, mi Rafa, y pues ya es que hasta tuvimos ahí experiencias ovnis juntos. Ah, sí, como no, las esferas de Cuauhtémoc, ¿no? Así es. ¿Por qué no nos cuenta la historia? Ya que andamos aquí, a ver, para que nuestros radioescuchas conozcan eso que nos pasó, pero qué mejor que lo cuentes tú, porque yo soy muy malo para contar historias. Claro que sí, acuérdate que en ese tiempo tenías el programa de radio de Enigma 900. Enigma 900, claro. Así es, y nos estábamos preparando como que el guión, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en ese momento, pues nos juntábamos, veíamos que íbamos a platicar esa noche y fuimos a un comercito que tenía una fondita. Y nos pusimos allá a organizar todo. Yo recuerdo que hasta la señora nos veía como que estos locos que ya están hablando sus cosas de extraterrestres. Recuerdo que tú sales a hacer una llamada a estos teléfonos que les metías tarjeta de saldo, y ahí duraste un buen. Entonces yo en eso salí, empecé a observar el cielo y veo un punto a lo lejos que se va acercando. Este punto se va haciendo grande y de repente empieza a soltar muchos puntitos, infinidad de puntitos, y pues no te quería, o sea, yo estaba así como que, ¿qué estoy viendo? Pero no quería interrumpirte en tu llamada, ¿verdad? Pues dejé pasar. Esos puntitos empiezan a caer a la altura así porque donde estábamos era la entrada a la ciudad de Cuauhtémoc, con Saltillo, Chihuahua. Empiezan a venir todas esas esferas y empiezan a pasar sobre nosotros. Ya es cuando estás colgando y te digo, mira, Rafa, chécate para arriba. Y es cuando vemos pasar todas estas como orbs, unas esferitas redondas, transparentes, como si fueran burbujas de jabón, pero empiezan a pasar infinidad y se quedan 3 ahí con nosotros, se quedan ahí observándonos. O sea, yo todavía no daba crédito, no me entraba, ¿verdad?, en conciencia de que pues cómo puede, pues parecen burbujas de jabón, pero pues yo vi que salieron desde aquella navezota. Y es cuando me acuerdo que salen de esa nave nodriza, y la nave nodriza ya había avanzado bastante. En ese momento me acordé que teníamos ahí de amigo un vecino que estaba ahí cerca, que se dedicaba a grabar eventos de 15 años, ¿verdad? Y tenía cámaras de muy buena definición. Entonces ya en el proceso que vamos y le hablamos para que salga, pues ya las naves muchas habían pasado, la nodriza ya había pasado la ciudad. Y de las 3 que nos estaban observando, ya quedaba una, pero ya como que también empezó a avanzar. Y la alcanzó a grabar, ¿no? Muy sesgadita. Yo lo único que recuerdo eran unas esferas transparentes, sí, como si fuesen burbujas, pero yo las miraba así como esas esferas de Navidad que son cristalinas. Así es. Yo recuerdo que pues, o sea, para mí fue algo impresionante, ¿no? Porque en realidad yo nunca había visto algo así de esa intensidad. Y recuerdo que me arrepiento, ¿no?, de que por haber ido a buscar a esta persona ya no pudimos disfrutar de eso, de ese evento, más tiempo. Y recuerdo que la persona muy a fuerza no quería ir a grabar, y muy a fuerza lo grabó y alcanzó a grabar. Será 1 segundo, 2 segundos, claramente una esfera cruzando el margen inferior derecho de la cámara, y se aprecia claramente, a pesar de ser 1 segundo 2, y pues el video se lo quedó él, ¿no? Sí, no, y incluso ya fue mucho después, o sea, las naves ya se habían ido. Se habían ido, pero wow, o sea, fue una experiencia, sí, en este peregrinar dentro del estudio del fenómeno ovni. Bueno, pues hemos tenido tantas experiencias, hemos conocido tantos casos, y bueno, ahora estamos aquí en Dimensional escuchando tu historia de contacto. Es una historia increíble, es una historia que inclusive va para el libro. Digo, para las personas que nos están escuchando, primeramente Dios, vamos a publicar ya el libro, un libro que tenemos ahí preparado, un servidor, y viene la historia de Elías, el caso Elías Marín. Gracias, sí. Elías. Ok, ya nada más para terminar lo último, ¿verdad? Para cerrar, darle cierre, rapidito. No me contestaste, ¿son buenos, son malos? ¿Qué onda? Es a lo que iba, ¿verdad? O sea, ya después de eso, bueno, claro que con la experiencia que nos pasó y después entendí también eso, que en veces los avistamientos son más personales, ¿verdad? Ya cuando tú buscas como que captarlos y demás, como que agregar esa variable de alguien extra que pueda afectar o que le afecte directamente esa realidad, como que se van, desaparecen y ya no se quieren presentar, ¿verdad? Bueno, el punto es que ya después en mi proceso de estar investigando, tú tenías ahí a un contacto en Ciudad de México, a la investigadora Ana Luisa Cid,
que tenía un programa en Cadena 3 al cual enviabas este material. Una vez ella lleva de invitado a un contactado siriano, Alejandro González, que le empezó a dar información que me empecé a entender, ¿verdad? O sea, como que yo sí la aterrizaba y la puse en práctica, ¿verdad? O sea, básicamente los 3 puntos clave que aprendí, que le decían estos seres sirianos, era de que, por ejemplo, el ser humano era un ser energéticamente muy poderoso, dado la naturaleza de que venimos de un alma de 5ª dimensión, tenemos estas características que se necesitan para vivir en esta tercera, y tenemos una cualidad que se llama una dualidad energética, que nos permite una multidimensionalidad, por la cual andamos de metiches en otras realidades, ¿verdad? Y le permite acercarse y llamarle la atención a estos seres. Y otra cosa era de que nuestro libre albedrío no podía ser violado por ninguna de estas entidades fuera de esta realidad. Claro que entre el humano sí nos podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Pero como que hay ciertas leyes universales que nos protegen, ¿verdad? Entonces yo ya con esto concientizado, recuerdo estar esa noche en la casa y cuando despierto en el contacto otra vez con estos seres, tengo este ser un costado de mi cama, que ahora sí lo pude ver como que más claro, que era de apariencia, sí era chaparrito, de 1.20, estaba arrugadillo, pero era como un color café marrón amarillento, y estaba con unos ojos no grandes así como los grises, sino que eran así más rasgados, más asiáticos, más chicos, pero estaba totalmente como que con miedo, o sea, como que él ya está consciente de esto, ya no le vamos a poder hacer nada. Yo ahí corté contacto con ellos y ya jamás los volví a tener ahí molestándome, ¿verdad? En esas visitas de alcohol. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, esos, tú dijiste, pues son seres que no te pueden, a menos que tú se lo permitas, ¿no? Digo, hay que cerrar el canal a esas entidades, ¿no? Sí. De bajo astral o de 4ª dimensión, no sé, o como quieras llamarle, demonios, qué sé yo, cerrar la puerta a estas entidades, ¿no? Así es que si recuerdas en su momento, como que les abrí esa puerta al decirles, pues hagan lo que sea mientras yo no me dé cuenta y me dejen dormir, ¿sabes cómo? Pero pues allá a fin de cuentas allá abrí también a más profundo ese canal. Y a lo que comentabas, si son malos o buenos, pues a fin de cuentas pues son seres que pues tienen su agenda, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas las diferentes perspectivas te pueden hacer bueno o malo, depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntamos a una vaca si el humano es malo, pues va a decir que sí, ¿verdad? Nos alimentamos de ella. Entonces, pues que creo que pues no son ni buenos ni malos, o sea, simplemente en su realidad están entendiendo lo que es el ser humano, que es un ser pues energéticamente poderoso. Les llama la atención porque al nosotros tener esta dualidad energética estamos compartiendo un rango dimensional con ellos que nos hace poner ahí en el mapa, ¿no? Para que nos vean. Y es esta característica que como que les llama la atención, es la que nos quieren estudiar. A fin de cuentas, como buenos científicos, ellos también tienen esa curiosidad y están tratando de entender, ¿no?, qué es el humano. Entonces, pues ni buenos ni malos. Qué interesante, Elías, lo que nos acabas de aportar esta noche. Como siempre, pues increíble todo lo que nos cuentas, ¿no? Pues es una realidad que me tocó vivir, mi Rafa, entonces pues era lo que tendría que aprender yo, ¿verdad? Para estar un poco tranquilo con mis vivencias. Un mundo nos vigila con Elías Marín. Muchas gracias, Elías. Nos vemos en una próxima emisión de Adimensional. Claro que sí, Rafa. Saludos a todos. Así, amigos, estamos llegando a la parte final de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Nos vemos la próxima semana con más historias, con más leyendas, con más relatos. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hasta pronto.